Ahora vamos a pasar a fijar nuestra motivación. La motivación en el contexto budista es muy importante porque es la motivación la que indica qué resultado van a tener nuestras actividades, ya sean espirituales o cotidianas. Entonces es importante que al comienzo de cada actividad, no importa qué tan sencilla sea la actividad que vamos a llevar a cabo, es importante que formulemos nuestra motivación, ya que, como les dije, los resultados de nuestras acciones dependen de ella. Si actuamos con una actitud altruista y bondadosa y generosa, los resultados serán beneficiosos, nos traerán paz y alegría y felicidad. Por el contrario, si nos motiva algún estado mental aflictivo, el egoísmo, el apego, la ira, etcétera, los resultados nos traerán sufrimiento. Entonces vamos a asegurarnos que nuestra motivación en este momento es positiva. Si quieren, pueden cerrar los ojos para enfocarse en generar internamente un estado mental positivo, optimista, generoso, bondadoso. Y enfoquen su atención en el presente. No piensen en lo que pasó hace una hora, unos días, unos meses. Más bien dejen todos esos pensamientos a un lado para poder estar 100% presentes a la actividad del momento. También es importante no enfocar en el futuro, en pensar qué es lo que vamos a hacer esta noche o mañana o el mes que viene, dejando a un lado cualquier expectativa y estando aquí en el momento presente. Y piensan que están asistiendo a esta clase con el propósito de generar y fortalecer una actitud altruista y bondadosa hacia todos los seres en este planeta y en todo el universo. Los que ves, los que no puedes ver, los que están cerca y los que están lejos, los que conoces y los que no conoces. Piensa que todos estos seres, al igual que tú, buscan la felicidad y tratan de evitar el sufrimiento. Piensa que todos ellos a través de muchas vidas han sido tus seres queridos y te han dado su amor y bondad, te han cuidado, te han ayudado a crecer. Algunos puede que hasta hayan dado su vida por protegerte. Y todos estos seres tan bondadosos están atrapados en la existencia cíclica, igual que tú, igual que yo, y están sufriendo como consecuencia de la ignorancia y de los estados mentales aflictivos. Y piensa que desde el fondo de tu corazón deseas devolverles todo el bien, toda la bondad, todos los cuidados que te han dado a través de muchas vidas. Y la mejor manera de devolverles su amabilidad y sus cuidados y cariños es ayudándolos a alcanzar la iluminación y guiándolos a liberarse de este samsara, del ciclo de sufrimiento en el que se encuentran. Pero para poder hacer eso necesitas tú primero alcanzar la iluminación para poder saber cómo guiarlos, para poder estar compenetrado profundamente con todos los pasos a seguir en el camino a la iluminación.
Y por esa razón estás asistiendo a esta clase, para aprender cómo transformar tu mente. Piensa que escuchar estas enseñanzas es otro paso en el sendero a la iluminación. Y sellamos esta motivación contemplando la vacuidad y la interdependencia de todos los fenómenos, tanto en samsara y nirvana. Todo existe de forma dependiente, dependiendo de causas y condiciones, de diferentes partes y componentes, al igual que de las etiquetas que les asignamos. Entonces, con esta motivación podemos comenzar la clase de hoy. A mí este tema del adiestramiento mental me gusta muchísimo. Siento una gran afinidad con estas instrucciones, con los métodos, mm, y me parece muy divertido ah, aplicarlos. Me parece muy divertido experimentar con estas formas de pensar nuevas, que realmente van en contra de todo lo que vemos alrededor de nosotros, de cómo actúan las personas en general. Y entonces quiero recordarles tal cual lo hice el año pasado, de que estas ideas que estamos aprendiendo son nuevas y a veces nos producen un shock, a veces nos sorprenden porque son radicales. Eran radicales cuando las enseñaron los maestros de la antigüedad y siguen siendo radicales en estos momentos. Y es posible que, porque son ideas tan radicales, generen una reacción muy fuerte en nosotros, ya sea a veces de rechazo. A mí me pasa algunas veces en las enseñanzas de la venerable Chodron, donde estoy escuchando algo que dice, inmediatamente mm, me da una reacción fuerte. Pero esto indica, cuando esto sucede, simplemente indica que hay una idea o una actitud dentro de mí que necesito analizar, que necesito mirar de forma más detenidamente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que les recomiendo. Si en cualquier momento, cuando están escuchando estas ideas, sienten una fuerte reacción de rechazo, no se preocupen, no es gran cosa, simplemente tomen nota de qué fue lo que causó la reacción para que puedan investigarlo después más detenidamente y poder comprender de qué proviene, de dónde nace. Esta clase de investigación a mí se me hace muy divertida porque siempre encuentro facetas personales de las que no estaba enterada anteriormente. Entonces fomenta realmente el crecimiento, no hay que asustarse, porque cuando nos damos a nosotros mismos la oportunidad de mirar dentro con, digamos, con curiosidad, sin recriminarnos, ¿no? Sin culpabilidad. Entonces allí realmente encontramos las condiciones mm, perfectas para crecer espiritualmente y desarrollarnos más, ¿no? Entonces eso es lo que recomiendo. Ok, ahora quería empezar con dos versos del Dharmapada que me gustaron muchísimo. Eso ah, los vimos en la clase que tuvimos este fin de semana sobre el karma y me parecieron adecuados para comenzar esta clase porque se refieren a la mente, ¿no? Este primer verso dice, somos lo que pensamos.
Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos y con nuestros pensamientos creamos el mundo. Si hablamos o actuamos con una mente impura, los problemas llegan, como las ruedas que persiguen al buey que tira del carro, ¿no? El- en los tiempos antiguos en muchas partes del mundo también usan estos animales de trabajo, los bueyes, los caballos, particularmente en la agricultura lo vemos, ¿no? Entonces ellos van tirando del carrito y va una persona que los conduce y para donde tira el buey o el caballo, para allá tira el carro. Si el buey da a la derecha, el carro va con él a la derecha. Entonces eso es lo que sucede en nuestra mente, ¿no? Los pensamientos que tengamos en nuestra mente dictan qué hacemos con nuestro cuerpo y qué hacemos con nuestras palabras. Por allí se van. Si tenemos pensamientos impuros, aquí esta palabra impura quiere decir que están bajo el control de las aflicciones. Vamos a generar problemas. Como vimos en la clase del año pasado, ¿no? El adiestramiento mental es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a transformar estos estados mentales aflictivos, que aquí se refiere el Buda como una mente impura, ¿no? Una mente impura está regida por la ignorancia y los estados mentales aflictivos. Esas son las características, ¿no? Entonces, el adiestramiento mental es como una medicina para la mente. Porque así como cuidamos nuestro estado físico, también debemos cuidar nuestro estado mental, ¿no? Cuando estamos tan enfocados en nuestra salud física, ¿qué hacemos? Hacemos ejercicio, tratamos de comer saludablemente, tratamos de reducir el azúcar, la sal, las grasas, etcétera, ¿no? Y tomamos periodos de descanso, tratamos de balancear un poco el trabajo con el descanso, todo esto para tener un cuerpo, ¿no? Saludable, con energía. Entonces, de la misma forma, es bueno cuidar nuestra mente para minimizar los estados aflictivos y en su lugar cultivar estados mentales positivos. Es más, su santidad, el Dalai Lama, ah, dice que debemos aprender a cuidar nuestra mente de la misma forma que cuidamos nuestro cuerpo. Eh, ha hablado mucho sobre esta práctica de higiene mental, mantener una higiene mental que nos ayude a estar siempre en un estado positivo, receptivo, tranquilo, pacífico, ¿no? Entonces, a esto se está refiriendo este verso número 1. El Buda dijo que cuando no prestamos atención a lo que sucede en nuestra mente, cuando dejamos que los estados aflictivos se manifiesten sin control, terminamos creando karma negativo. Y ese karma negativo entonces resulta en sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque una de las características del karma es que el karma es definitivo. ¿Qué quiere decir definitivo? Definitivo quiere decir que el karma, que quiere decir que sin falta las acciones negativas producen resultados negativos, producen sufrimiento, sin falta. No hay una excepción a esa regla, a menos que los purifiquemos con los cuatro poderes suponentes, ¿no? Ahora, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis para mm, reiterar lo afortunados que somos, porque como practicantes budistas tenemos las herramientas que nos ayudan a purificar nuestros actos negativos, ¿no? Nos acordamos de ellos, sentimos, generamos un sentimiento un deseo de no haberlos hecho, ¿no? Ah, entonces también utilizamos prácticas de remedio, y hacemos una promesa de no volver a cometer esos errores, ¿no?
y tomamos refugio. Esos son los cuatro poderes oponentes. Am, pero la mayoría de los seres a nuestro alrededor no tienen no cuentan con esas herramientas. Entonces no pueden purificar. Pero si nosotros purificamos, podemos eliminar o ah, podemos reducir el efecto negativo del karma negativo que creamos. Ahora, el Buda no inventó la ley del karma, él simplemente la observó y la describió, ¿no? Eso lo hizo para ayudar a todos sus estudiantes y sus discípulos a crear menos karma negativo y en vez de eso crear más karma positivo para que tuvieran más felicidad y tranquilidad en sus vidas y así poder practicar, porque es mucho más fácil practicar cuando tenemos una mente clara, una mente tranquila, que cuando estamos envueltos en muchos problemas y sufrimiento ¿cómo se dice? Mm, un sufrimiento mm, difícil de sobrellevar. Entonces, a esto es lo que se refiere en este verso. ¿Y por qué este verso nos ayuda? ¿Por qué con el adiestramiento mental estamos logrando esto a lo que se refiere el Buda aquí? El segundo verso del Dharmapada, que también me pareció mm, muy importante para esta clase, es este que dice, somos lo que pensamos, ¿no? Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te perseguirá como si fuese tu sombra, inquebrantable. Entonces, am, aquí el Buda expresa lo opuesto a lo que dijo en el verso pasado. Dice que cuando actuamos con una mente pura, o sea, con una mente libre de estados mentales aflictivos y de ignorancia, automáticamente nos sentiremos más felices y satisfechos con nuestras vidas, ¿no? Nuestras relaciones con los demás mejorarán y como resultado tendremos más armonía en nuestras vidas y acumularemos los resultados positivos también en el futuro. Esta ley es inquebrantable, es la ley de que el karma es definitivo. Si hacemos acciones positivas, tendremos felicidad en el futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen al caso estos dos versos? Quiero entrar un poquito sobre esa explicación, porque no forman parte en sí del adiestramiento en 7 puntos, sin embargo, forman la base para la enseñanza del adiestramiento en 7 puntos. Y es que estos versos contextualizan lo que estamos tratando de hacer con el adiestramiento mental. El adiestramiento mental es una herramienta muy poderosa para transformar los estados mentales aflictivos en el sendero a la iluminación. También nos ayudan a transformar las dificultades que encontramos en el camino en oportunidades para la práctica, en oportunidades para crecer, en oportunidades para desarrollarnos espiritualmente. Entonces, cuando aprendemos a ver las dificultades como oportunidades, sentimos menos estrés y tenemos más energía y más espacio mental para superarlas. Estas enseñanzas que vamos a repasar ah, sobre el adiestramiento mental también nos ayudan a desarrollar la bodhicitta, tanto la convencional como la última, lo cual es la entrada al sendero Mahayana que eventualmente culminará en la budeidad. Por eso es que este texto que vamos a ver es un texto muy valioso. Entonces ya estamos entrando en hablar un poco sobre los beneficios
de esta práctica. Como les dije en un principio, a mí esta práctica me parece muy bonita. ah, Me ha ayudado mucho y la considero muy importante. Esta práctica ayuda a transformar nuestras actitudes hacia los demás. Aprendemos a verlos de una forma más bondadosa. No nos fijamos en sus fallas, aprendemos a no criticarlos, aprendemos a no enojarnos por cualquier pequeña cosa que hagan o digan. Entonces esto crea más bienestar a nuestro alrededor, más armonía y más tranquilidad en nuestra mente. También explican, como venía diciendo, cómo transformar las dificultades en oportunidades, porque es que las dificultades las encontramos en todo momento, ya sea en la vida cotidiana como en la práctica espiritual. Siempre hay obstáculos que se presentan, a muchos de ellos inesperados. Entonces, estas prácticas nos ayudan a lidiar con ellos, nos ayudan a verlos de una forma diferente y a integrarlos en nuestra práctica de Dharma. Ah, También nos ayudan a identificar y a neutralizar las aflicciones, porque vamos a aprender sobre los antídotos, vamos a aprender sobre cómo pensar de forma diferente para contrarrestar las emociones perturbadoras. Esto es muy importante porque cuando aprendemos a manejar nuestro estado mental de esta forma, empezamos a caminar a- hacia otro sendero. Ya no seguimos ese mismo camino de frustración y ese mismo camino de negatividad, sino que empezamos a recorrer ya un camino que nos da más estabilidad, tanto emocional como espiritual. Y nos ayudan a tener una visión más clara de la realidad, porque es que nuestra mente está muy distorsionada, tiene unos conceptos bastante erróneos sobre lo que es la realidad. Y por estas distorsiones en los conceptos y en la forma en que vemos la realidad, es como encontramos problemas. De ahí surgen ah, las acciones negativas que creamos, porque no tenemos un concepto claro de lo que es la realidad, de cómo existimos nosotros y cómo existen las otras personas y todo lo que está a nuestro alrededor. Y por supuesto, la joya mm, más valiosa de estas enseñanzas es desarrollar las dos bodhicittas. Este texto nos da una idea, nos da todas las meditaciones que necesitamos para alcanzar, desarrollar estas dos. Estos beneficios los cubrimos en la clase pasada, pero los quería repasar porque nos ayuda a, a ver dónde estamos, nos ayuda a recordar por qué estamos haciendo esto, por qué es importante repasar y volver a conectarnos con el adiestramiento mental. ¿En qué nos ayuda? No solo a nosotros, sino a los demás con los que nos relacionamos. Y esto, am, estando consciente de los beneficios que la práctica nos otorga, nos ayuda a reforzar nuestra motivación para practicarlo. Por eso, cuando sientan que la práctica está un poco floja, cuando estén un poco desalentados, cuando quieran inyectar un poco de energía en su práctica, siempre es bueno reflexionar sobre los beneficios. Volver a recordar, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué es importante? ¿En qué me ayuda? Entonces, reflexionar una y otra vez sobre los beneficios es algo que nos da, que da energía para la práctica. Ahora vamos a comenzar con el texto. Rindo homenaje a la gran compasión. La esencia de este néctar de instrucciones secretas fue transmitida por el maestro de Sumatra. Am, Esta traducción la hice yo, pero me basé en en varias otras traducciones que encontré en el español, ¿no? ¿Y por qué? Y decidí traducirlo yo, porque las otras traducciones que encontré no reflejaban
100% el texto que estoy utilizando un libro en inglés que se llama El adiestramiento en 7 puntos como los rayos del sol, adiestramiento mental como los rayos del sol. Entonces, allí tiene este Nam Capel, que es el que escribió ese comentario. El adiestramiento mental en 7 puntos utiliza un orden específico y quería yo seguir ese orden y no regirme por el orden que encontré en otras traducciones. Y es que existen varias versiones de los 7 puntos, así que no se extrañen si encuentran otras versiones que sigan un orden diferente a la traducción que les voy a compartir. Am, a mí se me hizo más fácil seguir el orden del texto que estoy utilizando en inglés porque, por supuesto, me ayuda más a poner la clase, ¿no? Junta. Am, entonces aquí el autor, Nam Capel, perdón, el autor del texto original es Shekawa, vamos a ver eso, pero el autor del comentario es Nam Capel, son dos cosas diferentes, no nos vamos a confundir, ¿no? Entonces, Geshe Shekawa, que es el autor del texto de adiestramiento mental en 7 puntos, empieza haciendo un homenaje a la gran compasión, ¿no? Y a los maestros del linaje, refiriéndose específicamente a Serlimpa, que se conoce como el maestro de Sumatra, que vamos a ver más adelante, él fue el que le transmitió estas enseñanzas a Tisha. Entonces, ¿qué es la gran compasión y por qué es tan importante? La gran compasión es el desear que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Perdón, esa es la compasión. Desear que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Ahora, cuando tenemos gran compasión a la que se refiere este texto, esa gran compasión quiere decir que estamos tomando responsabilidad personal por ayudar a todos los seres a liberarse del sufrimiento y de sus causas. O sea que vamos un paso más allá. Estamos tomando esta responsabilidad sobre nosotros mismos. Los bodhisattvas hacen eso. Ellos se responsabilizan de que todos los seres alcancen ese estado en el cual estén libres del sufrimiento y de sus causas. La gran compasión es una cualidad esencial que debemos desarrollar para alcanzar la budeidad. Esta gran compasión va incluida en la versión extensa de los 4 inconmensurables. Cuando decimos, qué magnífico sería que todos los seres sintientes fuesen libres del sufrimiento y de sus causas. Ojalá que sea así. Es más, yo personalmente me responsabilizo de que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Gran Maestro, inspírame, dame fuerzas para que pueda lograr esto. Entonces, cuando recitamos esta plegaria repetidamente, vamos abriendo nuestro corazón para desarrollar la gran compasión. Entonces ya sabemos que la gran compasión se diferencia de la compasión en que la gran compasión ya estamos aceptando responsabilidad nosotros. Esto es un paso muy importante para los bodhisattvas. Estas enseñanzas en un principio eran secretas. Por eso es que dice en la segunda línea de este néctar de instrucciones secretas. Estas instrucciones solo se daban a aquellos que tenían afinidad para el gran vehículo. Imaginen, ¿por qué? Porque imaginen el susto de una persona no preparada para tomar este paso tan grande cuando le digan que se tiene que responsabilizar de liberar a todos los seres de sufrimiento y de sus causas. ¿Sabes? Es como que, me imagino que dirían, ¿y cómo voy a lograr yo eso? ¿Ah? Es que soy una sola persona y tengo que hacer esto por todos los seres sintientes, ¿no? Me imagino que eso sería un gran shock para alguien que no está preparado para ello.
Imagínense, tantos seres con tantos problemas, con tantas necesidades. Y yo ni siquiera puedo mantener mi propia mente clara. ¿Cómo voy a lograr aclarar a los demás? Entonces, en los tiempos, los maestros de los tiempos clásicos, de los tiempos antiguos, no querían, ah, como se dice, asustar a nadie, ni hacer lo que se retiraran de las prácticas por tener miedo a tomar esta gran responsabilidad. ¿No? Si la persona no está preparada para escuchar esto, entonces podría abandonar el camino, considerándolo muy difícil, ¿no? Entonces, por eso es que estas instrucciones en un principio solo se dieron a pocos adeptos, aquellos que tenían la inclinación, aquellos que tenían la afinidad, etcétera. Y es precisamente por esto que los bodhisattvas tienen que desarrollar una confianza muy fuerte en sí mismos y en las enseñanzas del Buda para poder tener la certeza de que con las prácticas en el camino pueden lograr tomar esta responsabilidad y trabajar para llevarla a cabo, ¿m? Sin darse por vencidos, sin darse por vencidos. Esto se requiere una fuerza interna increíble, ¿no? De los bodhisattvas. Eso es lo que los hace tan especiales. Este texto, entonces, del adiestramiento mental en 7 puntos, que vamos a ir repasando poco a poco, es un manual de meditación que nos lleva desde temas preliminares hasta hasta los métodos meditativos para generar las dos clases de bodhicitta, la convencional y la última. Este texto nos da la llave para entrar en el Mahayana, el gran vehículo. Entonces seguimos aquí en la segunda línea, dice, la esencia de este néctar. Entonces, ¿cuál es este néctar? Este es el néctar de la inmortalidad. Se refiere al néctar de la inmortalidad, que es otra forma de, ¿cómo se dice? De llamar a la mente Bodhi, a la mente que está enfocada en beneficiar a todos los seres y en alcanzar la budeidad para poder lograr ese propósito. A esa se la conoce como el néctar de la inmortalidad. Y el maestro de Sumatra que transmitió esta enseñanza a Tisha es Serlimpa. A Serlimpa se le conoce por varios nombres, pero se dice que él mantenía el linaje de las enseñanzas de Nagarjuna, de Asanga y de Shantideva, que era un maestro muy respetado y conocido por tener estas enseñanzas um, dentro de su práctica. Entonces aquí está es el linaje de estas ah, prácticas de adiestramiento mental en 7 puntos. Sarlimpa transmitió este tesoro de enseñanzas al Lama Atisha. Cuando Atisha ya era un gran maestro y experto en sutras y tantras, tuvo una serie de visiones mágicas que le indicaron que el bodhicitta, la mente bodhi, era muy importante. Entonces, eso lo impulsó a hacer un viaje bastante largo a la isla de Sumatra para estudiar bajo la tutela de Serlimpa. Allí estudió por 12 años. Antes de aceptar a Tisha como su estudiante, Serlimpa le preguntó si creía poder generar en su mente gran amor y gran compasión. Atisha dijo que sí. Y entonces solamente habiendo mm, ah, determinado la afinidad y la
y la preparación de Atisha para recibir estas enseñanzas, entonces fue cuando Serlimpa decidió que se la enseñaría, se la transmitiría. Y así empezó Atisha su aprendizaje. Serlimpa pronosticó que Atisha iría a enseñar a un país con mucha nieve situado en el norte. Y efectivamente, así fue como Atisha llegó a Tibet. Fue una influencia muy grande en el budismo tibetano y allí escribió la lámpara para alumbrar el sendero a la iluminación, que eh, la base de la obra de Jason Kappa, Che Rinpoche, que para que él pudiera escribir el sendero, las etapas del sendero a la iluminación. Atisha aportó una contribución muy significativa para el desarrollo del budismo en Tibet. Entonces, él recibió la transmisión del adiestramiento mental de Serlimpa y la llevó a Tibet. Cuando fue allá, la llevó consigo y con el resto de enseñanzas que poseía. El estudiante más avanzado de Atisha en Tibet fue Drontompa, quien se convirtió en su heredero espiritual, en el más importante, heredero espiritual de Atisha. Drontompa, a su vez, tuvo muchos discípulos, incluyendo los tres hermanos Kadampa, se conocen como los tres hermanos Kadampa, que eran Geshe Potowa, Geshe Pushuma y Geshe Shingawa. El más famoso de ellos fue Geshe Potowa, el cual recibió las transmisiones tanto de Sutra como de Tantra de Drontompa. Geshe Potowa, a su vez, pasó la transmisión a su estudiante Sharawa, quien fue considerado como el responsable de mantener las transmisiones de todos los actos de su maestro. Entonces ya estamos por Geshe, ya estamos por Sharawa. Ahora se cuenta que Geshe Shekawa, que es el autor de este texto, era un practicante de la tradición Nima y a su vez un estudiante destacado de Sharawa. Geshe Shekawa tuvo la responsabilidad de transmitir todas las enseñanzas relacionadas con la mente Bodhi. Esta fue la responsabilidad que le dio Sharawa. También Geshe Shekawa estudió con Rechumpa, que fue uno de los grandes discípulos de Milarepa. O sea que Geshe Shekawa tenía linajes muy importantes. Él estuvo muy interesado sobre la práctica de dar la victoria a los demás, que es uno de mm, de las enseñanzas que vimos la clase pasada relacionada con los 8 versos para el adiestramiento mental. Se cuenta que Geshe Shikawa enseñó estas prácticas a unos leprosos, específicamente la práctica de tomar y dar, y que a raíz de ello los leprosos se curaron. Entonces, al ver la gran eficacia de estas prácticas, Geshe Shikawa decidió escribir este texto para darlas a conocer más ampliamente, ya que permanecían hasta ese momento en secreto. Como vimos en la clase pasada, Geshe Shikawa también escribió uno de los comentarios más importantes sobre los 8 versos, que, cuyo autor fue Geshe Lagrin Tampa. Entonces, ¿cuál es el propósito de aprender sobre estos maestros, sobre este linaje? Es que cuando aprendemos de las historias de los maestros, de los grandes maestros, que tomaron la responsabilidad de aprender estas enseñanzas, de cultivarlas en sí mismos y de transmitirlas a los demás, cuando aprendemos las vicisitudes que tuvieron que pasar para desplazarse de un lugar a otro en aquellos tiempos, cuando vemos su dedicación a sus discípulos, cuando vemos su entrega a la práctica del Dharma, esto nos inspira, esto nos ayuda y nos da confianza en lo que estamos aprendiendo y en la eficacia de estos métodos.
El ver que ellos valoraban esta enseñanza lo suficiente como para pasar grandes dificultades en obtenerlas, también nos dice que, wow, aquí estamos tan afortunados, no tenemos que hacer no tenemos que correr con tantas dificultades, lo único que tenemos que hacer es conectarnos con el Internet y, y- y tenemos acceso, ¿no? Entonces vemos que no estamos en ningún momento haciendo el mismo esfuerzo que hicieron estos grandes maestros en aquellos tiempos antiguos. También nos damos cuenta al ver la trayectoria de estos maestros que esto toma tiempo. Atisha aprendió estos métodos en un transcurso de 12 años, aprendiendo de ser limpa. Entonces, esto nos dice que no debemos esperar ah, cambios inmediatos cuando estemos aplicando estos métodos. Tenemos que tener paciencia, esto se toma tiempo para comprender profundamente y para aplicarlo de forma consistente en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestra vida diaria. Entonces, en esos tiempos, pues tampoco tenían la tecnología, como acabo de decir, no tenían teléfono, no tenían computadora, no tenían muchos libros. Entonces, medios de transporte. Entonces, nuestra situación es muy diferente y tenemos un acceso mucho más fácil. Entonces, esto nos debe llenar de un poco de alegría y también dar energía para la práctica. Entonces, por eso es que hacemos este repaso de los grandes maestros. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte de estos versos introductorios al texto. Este es un verso que para mí me parece muy importante porque dice, comprende la importancia de este texto como un diamante, el sol, una planta medicinal. Este tiempo de las 5 degeneraciones entonces será transformado en el sendero a la iluminación. Entonces lo que esto dice es que este texto es supremamente importante y significativo. Su importancia se compara con la de un diamante, el sol, una planta medicinal. Un diamante es una joya muy valiosa, fabulosa y muy cara. Si alguien se topa con un diamante en las minas, por ejemplo, sabe que puede venderlo a un precio muy alto. Existen diamantes famosos que tienen nombres, ¿no? Que están valorizados por millones de dólares. Por ejemplo, hice una pequeña búsqueda en el internet y encontré que hay un diamante que se llama el diamante azul, que en el 2016 se vendió por más de 50 millones de dólares. O sea que comparar este texto con un diamante que da a entender lo valioso que es y lo raro, porque los diamantes son valiosos porque son raros, ¿verdad? Am, a pesar de que entonces, pero el diamante es solamente una piedra, a pesar de que este ejemplo se vendió por 50 millones, más de 50 millones de dólares, ese diamante azul. Por más valioso que sea, ese diamante no nos lleva a la budeidad, ese diamante es solamente una piedra. Sin embargo, estos textos son raros y su aplicación nos lleva a la budeidad. O sea que es mucho más valioso que un diamante. No lo podemos comprar ni siquiera por 50 millones de dólares. Esto es algo que realmente debemos apreciar muy profundamente. En comparación, ¿no? En comparación al diamante, estas enseñanzas, aún una más mínima porción de ellas, tienen el potencial de activar esta mente Bodhi, que es requisito único para entrar en el camino del Mahayana, el gran vehículo. Entonces, como decía, el valor de esta enseñanza es incalculable. Ahora, el sol, como dice esta segunda línea aquí, el sol es un requisito para la vida en este planeta. Aun cuando existen nubes oscuras en el cielo, sabemos que el sol continúa brillando. El sol no se apaga simplemente porque hay nubes, ¿no? De forma similar, estas instrucciones para desarrollar la mente body eliminan completamente la oscuridad mental, ¿no? Donde, donde brilla el sol, donde los rayos del sol penetran, no hay oscuridad. Igualmente, donde estas enseñanzas penetran, donde estas enseñanzas se aplican, y se profundizan en nuestra mente, allí también ellas eliminan la oscuridad mental.
ya que conociendo y practicando estas, aunque sea una sola porción de esta enseñanza, se puede eliminar la actitud autocentrada y la ignorancia. Entonces ya vamos comprendiendo un poco el valor de estas instrucciones. Ahora, una planta medicinal que tenga el poder de curar muchas enfermedades, digamos como el ébola o digamos como el COVID, ¿no? Y que vemos que esa planta medicinal, todos sus componentes, ya sean las hojas, el tallo, las flores, la fruta, todas estas llevan la misma medicina. Entonces, toda esa planta en su totalidad tiene el mismo poder curativo. Una planta con esas cualidades es muy valiosa. De la misma forma, este adiestramiento mental tiene el poder de curar las 84.000 emociones perturbadoras o aflicciones. Entonces, es una instrucción supremamente valiosa y eficaz. Ahora, el verso también habla sobre los tiempos de degeneración. El Buda Shakyamuni vino a este planeta en un tiempo que le llamó tiempo de degeneración. Y entonces lo llamó así porque hay 5 degeneraciones. La degeneración de tiempo, la degeneración de seres, la degeneración de acciones o vistas, de aflicciones y la degeneración del largo de la vida. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué son estas, ¿no? La degeneración del tiempo quiere decir que en estos tiempos los seres no están tan interesados en las prácticas espirituales, están más interesados en el dinero, en adquirir riquezas, están más interesados en adquirir poder, están más interesados en placeres sensuales, en posesiones materiales, en distracciones, ¿no? Entonces, por eso se le llama estos tiempos de degeneración. Entonces, no le ponen tanto énfasis a las prácticas espirituales. Y esto lo podemos notar y ver en nuestra vida diaria. El número de personas en este planeta que tienen una vida espiritual activa ¿cómo se dice? Y con resultados son muy pocos en comparado con toda la población. La degeneración de los seres quiere decir que las personas son menos pacíficas, hay más violencia, hay más, hay más mm, problemas y enfermedades físicas y mentales. Esto también lo podemos ver, no necesitamos muchos poderes analíticos para darnos cuenta en nuestros alrededores que estas situaciones se ven. La gente es más, está menos contenta, hay más violencia, hay más enojo, más odio y muchos problemas mentales que acarrean el estrés, la ansiedad, etcétera, ¿no? La, la degeneración de acciones y de vistas quiere decir que hay más confusión, la gente está confundida mucho más en qué es lo que conlleva la felicidad y qué es lo que conlleva el sufrimiento, y las acciones son confusas por eso. Creen que el poder, la riqueza, las posesiones materiales traen la felicidad y están convencidos y persiguen eso con bastante energía cuando en fin y al cabo no les producen esos resultados de felicidad y tranquilidad que ellos quieren. La degeneración de aflicciones quiere decir que las aflicciones están mucho más presentes um, en las personas, se pueden ver con más fuerza, son más difíciles de erradicar, ¿no? Y, am, y, y las personas piensan que actuar de forma negativa es un beneficio, ¿no? Piensan que van a ser
más felices actuando de forma negativa, robando, mintiendo, ah, mm, matando, ¿no? Piensan que estas acciones no virtuosas conllevan a su propio beneficio, cuando en realidad no es así. Estos son actitudes muy confusas que en estos tiempos son más prevalentes. Y por último, la degeneración de larga vida, cuando ahora ya piensan que estamos viendo que comparado a tiempos antiguos estamos en realidad viviendo menos. En los tiempos del Buda se vivían cientos de años. Creo que las escrituras también hacen mención de personas de maestros que vivieron 1000 años. Y ahora no, vivir 100 ya es una gran sorpresa, ¿no? Entonces, estos son las 5 degeneraciones. Ah, Vamos a seguir con la próxima. Ok. Las instrucciones de Loyon del adiestramiento mental son muy preciadas porque nos ayudan a combatir los estados mentales negativos. Aún en estos tiempos de degeneración podemos practicar. Es más, se dice que mantener preceptos durante estos tiempos es mucho más beneficioso que en cualquier otro tiempo. Las, las instrucciones del adiestramiento mental ah, contienen métodos para utilizar en nuestra práctica espiritual las dificultades con las que nos topamos, que son aún mayores en estos tiempos de generación. En los tiempos de degeneración, es más, se dice que estas herramientas nos ayudan a transformar las dificultades en el camino. Aún en estos tiempos difíciles podemos practicar. Por lo menos aquí en la abadía, durante estos 18 meses o algo así de la pandemia, que hemos estado ofreciendo cursos por línea, nos hemos dado cuenta de cómo la gente se ha beneficiado. Cuánta gente que no hubiese podido venir aquí a la abadía han estado sintonizando y tomando ventaja de todos estos cursos que ofrecemos en línea y han utilizado este tiempo de dificultades ah, para su práctica, para am, fortalecer la práctica. Entonces vemos que esto se puede hacer aún en tiempos difíciles. El, el próximo punto de los 7 puntos es, primero, hay que adiestrarnos en los preliminares. Los preliminares son muy importantes. Hablaré más sobre ellos en la próxima clase, pero aquí quiero darle una pequeña introducción. ¿Cuáles son los preliminares? Es estar conscientes de que tenemos una preciada vida humana. Estar conscientes de la impermanencia y la muerte. Comprender la causa, el efecto y el karma y comprender las desventajas de la existencia psíquica. Vamos a adentrarnos más en estos preliminares en la clase próxima. Ahora lo que quiero hacer es adentrarnos un poco en la meditación. Vamos a pasar estos últimos momentos de la clase meditando. Entonces, me gustaría que tomen una postura cómoda, una postura meditativa. Es bueno si están en una silla que no se recuesten hacia el espaldar de la silla porque tal vez esto les pueda dar un poco de sueño, que tengan los pies bien plantados en el suelo y pueden cerrar los ojos si quieren. Entonces vamos a asegurarnos de que la espalda esté lo más derecha posible, pero no rígida. Y tomar unos cuantos, a respirar, digamos, 3 veces de forma profunda para eliminar cualquier ah, disturbio en la mente. Y volvamos a recordar que el Buda está enfrente de cada uno de nosotros.
Entonces, pasen unos momentos enfocándose en la respiración. Simplemente tomen nota de el aire a medida que entra y sale de la nariz, sin forzar la respiración y tratando de no distraerse, sino mantener la mente enfocada en la respiración. Y si se distraen, no hay problema, simplemente vuelvan a traer la mente hacia la respiración. Ahora recuerden una situación que les causó enojo. Traten de recordar los detalles de la situación. Específicamente, ¿qué estaban pensando? ¿Qué clase de pensamientos sobre la situación los llevaron hacia el enojo? Traten de identificar lo más claro posible esos pensamientos y actitudes que dieron leña para el enojo. Ahora piensen de qué forma hubiesen podido cambiar esos pensamientos y actitudes para evitar enojarse. ¿Cómo hubiesen podido ver la situación de forma diferente para no darle pie a ese estado mental aflictivo?
Ahora imaginen cómo se hubiese desenvuelto la situación si no hubiese estado presente el enojo. Ahora pregúntense, ¿fue necesario el enojo? ¿Aportó alguna claridad a mi mente en ese momento? ¿Me ayudó de alguna forma? Y tomen la determinación de no acceder tan fácilmente al enojo cuando se topen con situaciones similares en el futuro. Muy bien, ahora vamos a ver la tarea para esta semana, estas 2 semanas. Si pueden reflexionar sobre los versos del Dhammapada que vimos, sobre cómo nuestros pensamientos afectan a nuestras acciones, tanto físicas como verbales, y también contemplen los beneficios del adiestramiento mental. Esto les ayudará a mm, valorar estas instrucciones y poner energía en la práctica. Y vamos a ya dar cierre a la clase con las dedicaciones que hemos hecho usualmente